Miércoles 4 de enero de 2023, qué gusto que nos acompañen en Contacto Directo. Muy buenos días con todos. Nuestros invitados de hoy son Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, una vez capturado y en territorio ecuatoriano el principal sospechoso del femicidio contra la abogada María Belén Bernal, el ex policía Germán Cáceres. ¿Cuál es el siguiente paso de la defensa de la familia de María Belén? Lo vamos a revisar. También nos acompañará Ramiro Narváez, asambleísta de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Integral. Cuando los asambleístas, el último día de labores, antes de la vacancia en la asamblea, decidieron la mayoría irse a ver la final del Mundial, quedó en el tintero el debate y aprobación del proyecto de reformas a varios cuerpos legales en la denominada Ley de Seguridad Pública y del Estado. Se prevé que mañana jueves, por fin, se vote esta normativa. Pero ¿cuál es su alcance? ¿Qué cambios se contemplan para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana? Lo vamos a revisar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Germán Cáceres llegó expulsado desde Colombia y ya ha sido trasladado a una cárcel en Guayaquil, informó el gobierno la noche de ayer. ¿Cuáles son las acciones que ahora se van a desarrollar dentro de la instrucción fiscal que está abierta por el asesinato de María Belén Bernal y a la que le quedan pocos días para que se cierre? Lo vamos a conversar con Jesús López, abogado de la familia de la víctima. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a todos los ecuatorianos y aprovecho la oportunidad para desearles un exitoso año 2023. Doctor, Lenin, hay que tener tomando en cuenta que la Fiscalía es la dueña de la acción penal, ¿cuál ha sido el aporte de ustedes como abogados de la familia de la víctima? Sí, a ver, Lenin, si bien es cierto, la Fiscalía General del Estado es la titular de la acción penal pública, no es menos cierto que la víctima, conjuntamente con sus abogados, han tenido una participación importante durante la investigación criminal. Efectivamente, nosotros a través de la investigación hemos aportado con las versiones de varios testigos, indicándole a la Fiscalía quienes tenían también relación cercana con María Belén Bernal, con el matrimonio Cáceres-Bernal, y que también conocían respecto de actos de violencia intrafamiliar de Germán Cáceres hacia María Belén Bernal Otavalo. Hechos que son importantísimos para acreditar el delito de femicidio, puesto que el delito de femicidio no es solo darle el muerte a una mujer, sino que también esta muerte debe ser resultados de previas manifestaciones de relaciones de poder expresados en cualquier tipo de violencia, sea esta física, psicológica o económica inclusive. ¿La defensa está trabajando de manera coordinada con la Fiscalía? Nosotros hemos tratado de alinearnos a la tesitura de la Fiscalía General del Estado, hemos tratado de trabajar de forma coordinada, por supuesto que sí. Obviamente existen a veces ciertas situaciones en las que hay discrepancias, pero no obstante hemos tratado nosotros de caminar de la mano de la Fiscalía General del Estado, tratando de unirnos o formar una misma y única teoría respecto de los hechos que acontecieron el 11 de septiembre del 2022 y que terminaron con la vida de María Belén Bernal Otavalo. ¿Entienden ustedes entonces que la Fiscalía ha hecho un trabajo adecuado o tienen alguna observación en particular? La Fiscalía ha hecho un trabajo adecuado. Hay que tomar en cuenta que como este caso ocurrió en el interior de un recinto policial y fue ejecutado a manos de un agente del Estado, un policía, y la misma que se encargaba de investigar era la policía, la Fiscalía General del Estado apartó de la investigación criminal a la Policía Nacional y trabajó con los agentes civiles de la propia Fiscalía General del Estado. El esfuerzo de la Fiscalía ha sido grande, los gastos económicos de la Fiscalía para este caso también han sido grandes, pero con los recursos limitados que ha tenido la Fiscalía General del Estado en búsqueda de la transparencia
transparencia, nosotros creemos que la actuación de la Fiscalía ha sido adecuada. Y le pregunto esto, doctor, porque quisiéramos conocer si más adelante la defensa de Cáceres tendrá o no elementos para poder denunciar, demandar la nulidad de lo actuado hasta ahora. Bueno, yo no entiendo de por qué la pregunta de que si se podría aquí solicitar una nulidad procesal. Nosotros creemos que el proceso se ha llevado de forma adecuada. Tenemos elementos contundentes de convicción respecto de la participación de Germán Cáceres como autor directo de la infracción, como ejecutor directo del delito de femicidio. Más no entiendo por qué solicitaríamos nosotros una nulidad si se ha actuado pero la defensa respetando el debido proceso. Quizás, sí, de hecho, lo conversó usted en alguna ocasión con el abogado de la cadete Jocelyn Sánchez. Bueno, yo le debo indicar que se han respetado todos los derechos del señor Cáceres, se ha actuado conforme al debido proceso. Él cuenta con su abogado particular desde el inicio mismo de la investigación previa y posterior instrucción fiscal. Y si bien es cierto, en alguna ocasión yo conversé con el señor Henry Moscoso, quien es el abogado de la señorita cadete Jocelyn Sánchez, yo quiero que todos los ecuatorianos entiendan que en ese momento que yo conversaba con Henry Moscoso, me estaba allanando a lo que él indicaba, pero con la finalidad de convencerlo, con la finalidad de que él acepte mi propuesta de cooperación eficaz, y ese era el único objetivo, más no porque yo efectivamente como abogado crea que el presente caso sea nulo. Doctor López, ya que usted señala que tienen un sinnúmero de pruebas, diríamos todas las pruebas, que determinan la culpabilidad de Cáceres, ¿pueden también señalar quiénes más tienen responsabilidad en este crimen? Bueno, efectivamente, Lenin, la Fiscalía General del Estado y los abogados de la víctima, considero yo que hemos actuado de una forma objetiva, totalmente pragmática, y no hemos realizado acusaciones a diestra y siniestra. Aquí se ha vinculado a las personas que, a raíz de la investigación previa inicial y posterior instrucción fiscal, arrojaron elementos de convicción respecto de la participación de estas personas, de tal forma que en la actualidad tenemos 3 procesados, que son Germán Cáceres, que son Jocelyn Sánchez y que es el señor Alfonso Camacho. Sobre todas estas 3 personas existen suficientes elementos de convicción de que tuvieron participación en el hecho donde perdió la vida María Belén Bernal Otavalo, sea a título de acción o sea a título de omisión, como en el caso del señor subteniente Camacho. ¿Pero hay algún elemento, consideran ustedes, que pudiera aportar Cáceres dentro de este proceso, el cual podría pues servir para abrir una nueva indagación previa en contra de otros involucrados? Mire, Lenin, con toda franqueza, respecto del delito de femicidio, yo considero que no podría aportar nada más Cáceres, en virtud de que nosotros tenemos prueba contundente de la participación de las 3 personas que se encuentran actualmente procesadas. ¿Y del delito de fraude procesal? Por supuesto, en el delito de fraude procesal sí se puede aportar demasiada información por parte de Cáceres. El delito de fraude procesal continúa en investigación previa, donde son varias las personas sospechosas que se encuentran siendo indagadas. Indudablemente, en ese delito de fraude procesal, Germán Cáceres podría aportar elementos de convicción, prueba, evidencia, dar nombres de las personas que le pudieron ayudar a sacar el cadáver de la Escuela Superior de Policía, las personas que pudieron ayudar a enterrar ese cadáver, las personas que le pudieron ayudar a fugar del país. Pero en el caso específico de femicidio, no hay nada más que pueda aportar Cáceres respecto de la participación de otras personas. Como vuelvo y repito, las pruebas son contundentes, los indicios son contundentes respecto de las personas que se encuentran actualmente procesadas por el delito de femicidio. Y cuando dice usted que varias personas están siendo investigadas por el delito de fraude procesal, dentro de esas personas se incluyen generales de la policía.
Bueno, yo no le puedo indicar el dato preciso. Nosotros no estamos participando activamente del delito de fraude procesal. Estamos 100% enfocados, en el delito de femicidio, que es el principal, que es el más importante, que es el que causó conmoción social, y vamos nosotros a procurar que se sentencien a las personas responsables dentro del caso de femicidio. Posteriormente, nosotros analizaremos si buscaremos participar o no en el delito de fraude procesal, pero por el momento no es de nuestro interés. Nosotros estamos enfocados 100% en el delito de femicidio. ¿En cuánto tiempo, doctor, esperan ustedes ya contar con una sentencia? A ver, el día 15 de enero del presente año 2023 termina la instrucción fiscal. Un mes posterior aproximadamente se desarrollará la audiencia de evaluación y preparatoria, en donde el juez decidirá si llama a juicio a las personas actualmente procesadas o dicta auto de sobreseimiento en favor de alguna o algunas de ellas. Si es que avanzamos a la etapa de juzgamiento, yo estimo que aproximadamente en 6 o 7 meses tenga lugar la audiencia de juzgamiento, la que durará varios días, y para obtener una sentencia condenatoria yo estimo que llegaremos o deberemos esperar un lapso aproximado de 8 meses. Para tener claro el panorama, más claro todavía, doctor López, la postura de la defensa de la familia de María Belén Bernal es que se genere, se sancione con el máximo estipulado en la norma a Germán Cáceres, pero ¿qué pasa con la cadete Sánchez, con el teniente Camacho? ¿Van también contra ellos? A ver, en el caso del señor Germán Cáceres, él tiene la agravante de haberse aprovechado de su función de funcionario público para ejecutar la infracción. Por lo tanto, la pena de él sería la máxima contemplada en el código, que es de 26 años, aumentada en 1/3, lo que nos da un total de 34 años con 8 meses de prisión para Germán Cáceres. En el caso del señor subteniente Camacho, él ejecutó la infracción por omisión. La pena que le correspondería a él es la prevista en el tipo penal, que va desde los 22 hasta los 26 años de cárcel. En el caso de la señorita Jocelyn Sánchez, a ella se la acusó en calidad de cómplice de la infracción, y la pena que le correspondería, de acuerdo a la norma, es la de 1/3 que se le impondría al autor del hecho. Estoy indicando que posiblemente la pena que le correspondería, en caso de ser sentenciada, de ser condenada, sería la de 8 años con 8 meses de prisión. Doctor López, iban también por una reparación integral. Bueno, uno de los requisitos de la sentencia en materia penal es que se determine cuál es la reparación o el modo de reparación para la víctima. Si la sentencia no cumple con ese requisito, la sentencia es nula. Y así, los abogados de la víctima y posteriormente, en pocos minutos, la acusadora particular, no lo soliciten, el juez tiene la obligación de determinar en sentencia el modo o el monto de reparación integral a favor de la víctima. Reformulo mi pregunta. ¿Aspira la defensa, la familia de María Belén Bernal, una reparación económica? La reparación integral es parte de la sentencia en materia penal. Obviamente el señor juez debe determinar cuál es ese monto económico en sentencia por el hecho criminal que se ejecutó en contra de María Belén Bernal. No obstante, si lo que usted me quiere preguntar es si nosotros vamos a buscar reparación económica al Estado ecuatoriano, es lo que le estoy preguntando. Responsabilidad extracontractual del Estado existe en el presente caso. Obviamente, yo soy abogado penalista, yo no conozco esos temas administrativos, pues tendrá que preguntárselo al abogado competente en esa área, que será la persona que en pocos minutos también nosotros agregaremos o sumaremos a la defensa del caso Bernal Otavalo. Doctor López, el traslado de Cáceres a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, ¿cómo lo toma la familia y la defensa? ¿Les parece adecuado? Mire, Lenin, nosotros hemos solicitado que se le garantice a Germán Cáceres la integridad física, que se le garantice la vida, que no sea mermado, que no sea soslayado.
En todo caso, nosotros hemos solicitado que sea en el centro penitenciario en donde se encuentre o en donde lo trasladen, se le garanticen estos derechos, que mañana no nos digan que Germán Cáceres apareció muerto en una celda, que apareció suicidado. Siempre lo hemos mantenido. Yo creo que si la decisión de la autoridad administrativa, en este caso el SNAI, es la de mantener a Germán Cáceres en La Roca, estoy convencido que lo van a mantener a buen resguardo. No nos olvidemos que La Roca es una cárcel de máxima seguridad y aparte de eso, de lo que yo tengo conocimiento, no es que va a estar mezclado con las personas que han infringido las leyes de la forma más peligrosa o un atentado contra bienes jurídicos más sagrados como lo es la vida. Entonces yo sí considero que va a estar a buen resguardo. Personalmente, yo creía que Germán Cáceres iba a ser trasladado a la cárcel número 4, de donde jamás han escuchado incidentes de ninguna naturaleza. No obstante, nos han indicado que la cárcel 4 no presta todas las seguridades y por lo tanto han tomado la decisión de trasladarlo a la cárcel número 4. Yo solo espero que se respete la integridad física y la vida de Germán Cáceres para que pueda responder ante la justicia ecuatoriana. Que se haga justicia, es lo que el país reclama. Jesús López, abogado de la familia María Belén Bernal, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un buen día a todos. Luego de la pausa volvemos con Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea. Con él hablaremos sobre las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Los puntos más relevantes los abordamos al volver. Quizás lo único bueno de que se haya terminado el Mundial de Fútbol es que por fin los asambleístas no tendrán excusa para no tratar en segundo debate el proyecto de reformas para la seguridad integral que quedó postergado porque para una mayoría de legisladores, para esos que tienen una credibilidad del 5% y una aceptación a su gestión del 7% apenas, para ellos era más importante la final del Mundial que su trabajo. Pero el Mundial se acabó. Pasaron también las fiestas de Navidad y Año Nuevo, terminó la vacancia legislativa y antes de que los alcance el carnaval, en la Asamblea decidieron tratar este proyecto que reforma varios cuerpos legales, todos encaminados a mejorar la seguridad con herramientas o viabilizando políticas públicas. Vamos a conversar sobre ello con Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Integral, asambleísta por la Izquierda Democrática. Buenos días, Ramiro, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos ustedes, desearles un año con muchos elementos positivos y esperando que muchos problemas que agobian a nuestra sociedad se vayan solucionando. Mire, estimado Lenin, efectivamente el lado de la moneda que muchas veces no se ve es el esfuerzo que muchos asambleístas, hombres y mujeres y muchas comisiones realizan para realizar aportes significativos y cambiar la realidad que vive nuestro país. Este es uno de esos ejemplos, es una de las leyes que nosotros estamos procesando, que lo que busca es fortalecer a las instituciones para que puedan enfrentar de mejor manera el crimen. Y solo quiero introducir este elemento. Fue un trabajo conjunto que duró varias semanas, fines de semana, jornadas nocturnas, con instituciones públicas como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el SNAI, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Derechos Humanos y otras instituciones más que participaron. Lo menciono para demostrar de lo que la Asamblea trabaja en equipo. Hablemos de lo que resultó de ese trabajo en equipo. Para el fortalecimiento institucional y la seguridad integral se propone modificar varios cuerpos legales y quisiera empezar con las reformas al Código Orgánico Integral Penal donde, entre otras cosas, se amplían los tipos penales de extorsión y robo. ¿Cuáles son los cambios? Sí, mire, hay elementos fundamentales que son demandados por la ciudadanía, pero que también la nueva realidad que vive el Ecuador exige que se realicen estas reformas. Se introducen reformas y se introducen nuevos delitos. Por ejemplo, antes no existía el mecanismo para sancionar a aquellas organizaciones delictivas o aquellos delincuentes que reclutaban a nuestros menores de edad. Hoy eso puede ser sancionado con una pena de hasta 18 años. La solución es mejorar la estructura social, pero mientras se logra eso hay que garantizar que ese reclutamiento no quede en la impunidad.
Otro elemento fundamental y que preocupa a la sociedad es lo que se conoce con las famosas vacunas. Ese sistema de extorsión que ha intimidado a los dueños de los negocios e incluso a varios hogares que tienen que pagar cuotas mensuales, semanales, diarias por una supuesta seguridad, hoy va a ser severamente sancionado. Existía el delito de extorsión, pero no estaba claramente especificado este mecanismo de cobros secuenciales de valores económicos a los comerciantes. Ramiro, eso puede llegar hasta una pena de 10 años. Ahora, si se reconoce que hay niños, niñas, adolescentes cometiendo delitos atroces, muchos de ellos, ¿por qué no se avanza también hacia una reforma constitucional que apunte hacia la inimputabilidad que tienen hoy los menores? Son temas de debate, son temas que ya están siendo analizados por varios asambleístas, incluso por esta comisión, pero también hay que atacar a quien los recluta. Y ese es un elemento que nosotros ya hemos incorporado en esta reforma. Otro elemento que me parece importantísimo también es la protección que nosotros buscamos garantizar por parte del Estado a jueces y fiscales que están actuando en temas delicados y que son amenazados, pero también se establecen sanciones para los funcionarios del eje de justicia que cometen prevaricato y que pueden anticipar acciones contra los delincuentes. Ahora, Ramiro, entre los temas que aborda esta reforma está también el tema de la excarcelación una vez que se cumpla una pena. Hasta el día de hoy, por un vacío, alguien puede tener 10 sentencias, pero como cumplió una, pide que lo dejen libre y los jueces lo sueltan. Eso, con la reforma que ustedes han implementado, se va a terminar. Sí, mire, nosotros establecemos un sinnúmero de reformas en el eje de justicia porque hay algunas herramientas que son válidas, pero que son mal utilizadas. Por ejemplo, el habeas corpus, las acciones de protección. Hoy, en este proyecto de ley, por ejemplo, queda prohibido que se puedan utilizar estas herramientas para impedir traslados de unos presos de una cárcel a otra cárcel de las personas privadas de la libertad para garantizar mayor seguridad y evitar acciones violentas al interior de las cárceles. También se tipifican más de 50 faltas que cometen las personas privadas de la libertad y que eso ha generado que la violencia, que las muertes que se generan al interior de estos espacios queden en la impunidad. Estimado Lenin, no quiero dejar de mencionar temas también importantísimos como agilitar los procesos de la destrucción de la droga. Ustedes han sacado un sinnúmero de reportes en donde se evidencia que la droga capturada se queda en las bodegas de la policía y que muchas veces son asaltadas y que esa droga es robada. Hoy se agilitan los procesos para la destrucción de la droga. Ramiro, se reestructura el sistema de rehabilitación social de manera justamente sobre absoluta. eso le quiero preguntar, y este tema de la rehabilitación social es importante, y es importante porque ustedes dentro de la comisión realizaron hace algunos meses ya un diagnóstico completo de lo que ocurría y hoy proponen un rediseño total de la institucionalidad del sistema penitenciario. ¿Cuáles son los principales cambios que se propone incorporar? Estimado Lenin, nosotros planteamos esta reestructuración del sistema de rehabilitación social hace más de un año y le hicimos llegar esta propuesta al presidente de la República, pero su inacción, su falta de liderazgo en tomar las riendas de lo que sucede al interior de estos espacios, hoy nos ha obligado a que incorporemos este cambio en esta ley. Queremos fortalecer al organismo técnico, darle mayor capacidad al SNAI, que es una institución vital para controlar lo que sucede en las cárceles, pero que hoy tiene categoría de servicio, no tiene presupuesto, está desmantelado, no tiene capacidad de decisión. Vamos a fortalecer el sistema de rehabilitación social. Y algo importantísimo, Lenin, que a mí me parece uno de los puntos más trascendentales en esta reforma: institucionalización de la política criminal, que son todos los planes, acciones, mecanismos que permiten no solo combatir el crimen, sino también prevenir el crimen, prevenir el delito. Esta institucionalización va a ser una herramienta fundamental para empezar a trabajar de manera estructural en la ola de violencia que vive el país. ¿Qué es lo que va a hacer este Consejo de Política Criminal que ustedes están creando y que está conformado por distintas organizaciones del Estado? ¿Qué es lo que va a salir de allí que hasta el día de hoy pues no ha podido salir de ningún otro lado?
Mire, el Ecuador es uno de los pocos países en donde no hay una política criminal. ¿Qué es la política criminal? Entender el delito, por qué se origina, quién lo origina, cuáles son las causas, cómo opera, cómo se lo puede prevenir, cómo se lo puede combatir. Y ahí es donde hay que trabajar, porque lastimosamente en el Ecuador somos reactivos. Por ejemplo, en Esmeralda se genera actos violentos y de manera inmediata trasladamos a nuestras fuerzas del orden a esta zona para que combatan el delito, pero no se analiza la causa, el origen, las organizaciones que lo conforman, qué herramientas les facilitan a estas personas delinquir. Todo eso va a poder analizarse y estudiar a través de la política criminal. Hay reformas también a la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas y se señala que las Fuerzas Armadas intervendrán en ámbitos relacionados con la seguridad. Aquí vale la pena aclarar brevemente qué es lo que se propone en este cambio normativo, que no es lo mismo que plantee el Ejecutivo, que está buscando pues un acompañamiento excepcional a las labores policiales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos propuestas? Lenin, ojalá haya el momento y el tiempo para conversar respecto a la propuesta del presidente. Habrá que revisar algunas funciones de las Fuerzas Armadas, pero hoy día, y le puedo garantizar, estimado Lenin, hoy día nuestras Fuerzas Armadas pueden estar presentes los 375 días del año en todo el territorio ecuatoriano, realizando control de armas, municiones y explosivos, que son los elementos que generan la violencia al interior de nuestro país, y no necesita ninguna reforma legal. Hoy día, gracias a la ley del uso legítimo de la fuerza, pueden cumplir esta tarea teniendo esta herramienta, y también pueden estar presentes en las cárceles del país realizando las requisas de armas. Y un tema importante, pueden estar presentes en toda nuestra frontera. ¿Y por qué le digo esto, Lenin? Hace poco salió en los medios de comunicación un estudio en donde hay 82 pasos clandestinos en nuestra frontera sur, por donde ingresan armas, municiones y explosivos. Y para que nuestras Fuerzas Armadas puedan realizar los controles de esos pasos clandestinos, no necesitan ninguna reforma, necesitan la voluntad y el liderazgo del presidente de la República. Ramiro Narváez, asambleísta de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Gracias, Ramiro, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, un abrazo a todos los ecuatorianos. Terminamos aquí esta emisión de Contacto Directo, pero las noticias y las entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Guayaquil continúan en Televistazo en la comunidad.